Muy buenos días a todos nuestros queridos radiousuarios de nuestra hermosa parroquia de Macarao, de Caricuao y La Sajunta. Gracias a nuestro hermano Jesús Blanco y Nelson en los controles de TV Caricuao y a nuestro hermano también, y que siempre se me olvida el nombre, de TV Caricuao, de Manuel Maldonado y nuestro hermano Castro. Buenos días para todos. Dios nos regaló un día espectacular. Hoy, como siempre, la palabra del Señor nos va a hablar 2000 y tantos años después. Vamos a hablar un poquito de por qué no lo reconocemos, por qué no lo reconocieron en esa época, por qué no lo reconocemos en este momento cuando se nos presenta. Buenos días, Rosa, buenos días, JJ. Saludos. Buenos días, queridos hermanos, una vez más aquí en medio de este pueblo de Dios para llevar la palabra, para poder creer con fortaleza que solamente en Él tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Amén. JJ. No, es tuyo. Buenos días. Bendiciones para todos. Excelentemente este día, al abrir los ojos, qué rico poder respirar, qué rico poder estar vivo, tener nuestras manos, tener cabello. Es una bendición este día. Tenemos todo por hacer. Este es el país más grande, más hermoso y más maravilloso del mundo, con las personas más maravillosas del mundo. Que no se nos olvide. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, nos vamos a poner en la presencia del Señor para comenzar el programa. Nuestro hermano, el Padre Pablo, siempre en oración, en este momento un merecido descanso para repotenciar esas pilas para llegar nuevamente muy fortalecido. Y él está en oración con nosotros para que el programa y el Espíritu Santo, por supuesto el productor de este programa, nos tome como instrumento, porque eso es lo que somos nosotros, instrumentos de la palabra del Señor para poder llegar a ustedes. La oración, hermana Rosa. Bueno, Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas, por la vida, por el amor. Te damos gracias, Señor, por todas estas personas que nos escuchan y que nos ven a través de estos medios de comunicación. Bendícelas, Señor. Permiten que en todo momento puedas sentir tu presencia, que está al lado de cada uno de nosotros en todo momento. Gracias, Padre amado. Amén, mi Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron en la madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entraría en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que se iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró a quedarse con ellos. Cuando estaba en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, la partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se le desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11
con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la palabra de hoy es bien importante, como todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero yo quisiera, antes de yo dar mi enfoque, que nuestra hermana Rosa y nuestro hermano JJ nos dieran su enfoque. Rosa, J. Bien, fíjate que este es un momento muy importante para los primeros cristianos. Por primera vez se anuncia el querigma. Fíjate qué cosa tan interesante. El querigma no es otra cosa que ese anuncio, esa proclama. Es más allá de una predicación, es más allá de una catequesis, es una convicción. Es presentar a Jesús tal cual, con los hechos históricos, sin colocar ni quitar un elemento más. Presentarlo en toda su dimensión. Pero no es solamente presentarlo, sino que es a través del testimonio de vida, de ese testimonio de conocer, de ver a un Jesús resucitado, poder anunciar de una forma viva, de una forma real, con gestos, con articulaciones, con un lenguaje corporal que habla de que realmente Jesús está vivo. Fíjense que para nuestra iglesia, para todo aquel cristiano, el testimonio de vida es lo primordial. Hemos visto la semana pasada, vimos cómo unos seguidores de Jesús, temerosos ante la muerte, se van a esconder. ¿Por qué? Por temor a la muerte, a que los persigan, a que mueran igual como murió Jesús. Sin embargo, viene el mismo Jesús, se hace presente, y ante esa realidad no pueden más que llenarse de gozo, de alegría, de un gozo que va más allá de esa alegría cotidiana que podemos sentir cuando tenemos algo propio, cuando tenemos satisfacciones. Es la alegría de la vida, es la alegría de saber que somos verdaderamente hijos de Dios y que Dios ha venido para conquistar, como efectivamente lo hizo, conquistar la muerte y darnos vida y vida en abundancia. Fíjense que cuando hablamos del querigma, vamos a encontrar dos elementos. ¿Tú me dices, hablamos de qué? Querigma. Querigma, ok. El querigma, que es el mensaje, es la esencia misma de ese misterio pascual, de Jesús muerto y resucitado. Eso es el querigma. Entonces vamos a encontrar que en el querigma vamos a tener dos elementos primordiales. Uno que es íntegro. No se ha de emitir ni añadir nada. Solamente un relato, un acontecimiento tal cual como aconteció, valga la redundancia. El mensaje de la buena nueva. Aparte de este elemento que es íntegro, vamos a encontrarnos con otro elemento importantísimo, que es actualizado. Es un mensaje que va a hacer real las Escrituras, va a hablar de los elementos que durante toda la historia de la salvación fue anunciado. Y es aquí, en esta realidad, donde vamos a ver cómo verdaderamente Dios se hace presente a través de Jesús y cómo hoy se cumplen las Escrituras. El querigma es pues la evangelización, es la misión, es la catequesis, es esa proclama del Evangelio. Por primera vez se proclama el Evangelio, ese credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero más adelante va a hablar de su único Hijo. Y es allí donde está esa proclama del querigma. Se evidencia posteriormente, aquí vemos cómo se va a evidenciar cuando Jesús inclusive se para después de haber visto un Pedro temeroso, un Pedro inclusive que negó a Jesús 3 veces por temor a que lo mataran, ¿verdad? Y vamos a encontrar a un Pedro que fortalecido, lleno del Espíritu Santo, que se va a parar en medio de un pueblo sin temor y va a proclamar ese Jesús vivo, ese Jesús que vino y que venció la muerte. Sin temor a que lo crucificaran, Amén. que luego pidió que él no era digno de que lo crucificaran como a Cristo y pidió que lo
lo crucificaron de cabeza porque no era digno, pero ya había perdido, como tú dices, el miedo a la muerte, porque había sido ya tocado por el Espíritu Santo. Pero me gustaría la opinión de nuestro hermano, el gran JJ, José Jesús. Se dieron cuenta de que cuando iban en el camino de Emaús, se le apareció un extraño, o sea, no se le apareció, se le encontró un extraño, y fue como que fue diseñado Jesús. Vio que iba un grupo, algunos teólogos especulan que era una pareja, ¿verdad? Otros dicen que era un grupo de personas, y se les encontró, ¿no? Y miren, ¿y ustedes qué hablan? ¿Qué les pasa? O sea, es como algo que hoy conocemos como pedagógico, es como hacerlos pensar. Sin embargo, después de darle toda una historia teológica de las profecías, cómo se cumplían y toda esta cuestión, fue a cenar con ellos, fue a comer con ellos. Fue en ese momento que ellos se dieron cuenta que era Jesús, por la acción de la intimidad en la amistad de la comida. Dicen los expertos que donde más se pasa el latinoamericano es en la cocina. No porque seamos gorditos o como mucho, sino porque es donde hay más intimidad. Donde preparamos, y cuye, le echo esto, le echo lo otro. Es como algo, es satisfacción del cuerpo y del alma. Jesús les explicó toda la parte teológica, toda esa parte histórica, toda esa parte, pero cuando ellos hicieron clic, fue en la relación, el calor humano. Cuando hubo ese calor humano, fue cuando ellos dijeron, wow, o sea, nuestro corazón ardía, pasaba algo, yo no sé qué pasaba. Era el Maestro, era el Señor. Cuando hubo ese calor humano de que partieron el pan, lo bendijo y compartió. Entonces lo traemos y reflejamos hasta ahora. Y a veces nosotros, y yo mismo, mucha gente, buscamos a Dios en la lectura, en los estudios, queremos aprender hebreo, arameo, griego, no sé qué broma, y no sé qué, estudio. Y Dios nos muestra en este pedazo de texto la praxis. Lo sencillo, lo duplicable. Sí, es sencillo. Calor humano, aquí estoy, te escucho, échale cebolla, no sé, le falta sal, claro que sí, vamos a orar por ti, cónchale, el calor humano. Entonces a veces uno complica demasiado las cosas que son tan sencillas como nosotros los hombres somos, los seres humanos somos tan complicados, y Dios dice, papi, no es así, es sencillo, calor humano, aquí estoy. Ese calor humano se llama nada más que amor. Bueno, fíjate que, gracias Jota, gracias Rosa, hay una cosa bien importante en este pasaje, porque Emaús era un pueblo que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén, y estos hombres estaban tan tristes, y este grupo estaba tan triste, que se fueron de Jerusalén y se fueron a su pueblo. Pero hay algo que no nos damos cuenta, que si lo analizamos un poquito, porque las cosas de Dios no tienen un análisis científico. Me causa mucha gracia cuando veo que no ha sido beatificado nuestro hermano José Gregorio Hernández, y ya esta semana fue beatificado Juan 23 y Juan Pablo II, en tiempo récord Juan Pablo II, por cierto, porque se le comprobaron científicamente unos milagros. Señores, las cosas de Dios no tienen claridad científica. Cuando nosotros vemos que, bien importante, algo aquí, que agarró y Él se les apareció y luego se les desapareció, porque Jesucristo se desmaterializó, entonces ya entramos nosotros en lo que como no conocemos es la ciencia ficción. Entonces yo siempre les digo a la gente, ustedes han visto estas películas de viaje a las estrellas, cuando ellos se desmaterializan y se van de un lado al otro, ellos más o menos te hacen lo que te hablaba Albert Einstein, que es desmaterializar sus átomos. Albert Einstein decía que nosotros somos átomos, lo que pasa es que somos átomos más densos y por eso es que nos vemos. Jesucristo tenía la particularidad, señores, les vuelvo a repetir lo que les estoy diciendo, esto es un poquito complicado. Jesucristo estaba y Jesucristo se le desapareció. Los apóstoles la semana pasada en el Evangelio nos decían que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, encerrados. Cuando tú estás metido en un sitio, estás metido con rea, estás en una caja fuerte, estás en una fortaleza, y en ese sitio Jesucristo se le apareció. Jesucristo no tenía frontera, no lo para una puerta, no lo para una rea, no lo para un muro, no lo para absolutamente nada. Entonces tenemos que ir un poquito más allá para poderlo entender. Entonces los discípulos iban caminando hacia allá,
Y Jesucristo se pone a hablar con ellos. En ese momento, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en la calle, nuestro hermano Jesús, nuestro hermano Manuel, Rosa Mireya, JJ, y Jesucristo realmente se nos ha aparecido y no lo hemos reconocido? Jesucristo se nos puede presentar con un mendigo, con un indigente, se nos puede presentar con un niño o con una persona en la calle. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé información de algo que nosotros queremos saber, por algo que nosotros estamos preocupados, ustedes se dan cuenta de que de repente alguien te para en la calle y te habla y te da la respuesta. Ese es el Señor que se está haciendo presente y te está dando la respuesta. Lo mismo pasaba con estos discípulos. Ellos iban caminando, Jesús les estuvo hablando todo el camino de por qué estaban tristes, todo lo contrario, porque era día de fiesta. Ellos estaban tristes porque ellos decían, dice la Escritura, que ya han pasado 3 días y no había pasado absolutamente nada. Habían pasado 3 días y ellos no reconocían porque ellos no creían lo que había pasado. Sí, porque unas mujeres, amigas nuestras del grupo, fueron para allá, para el sepulcro, y dijeron que unos ángeles se han aparecido. Y luego fue otro grupo de los discípulos y fueron para allá y también vieron que no había nada. Y entonces Jesucristo les tuvo que decir, oye, vale, pero qué insensato y duro de corazón son ustedes. Hasta me les aparecí, se les aparecieron los ángeles a las mujeres, fueron para allá, vieron, les dijeron y todavía no creyeron. Entonces seguimos siendo el mismo Tomás que todavía no cree. Entonces, fíjate que Jesús agarró y todavía los acompañó a ellos por esos 11 kilómetros cuando está llegando ya al pueblo de Maús. Como bien lo estaba diciendo JJ y Rosa, llegó y él hace como que si se va hacia otro lado. Y entonces ellos le dicen al forastero, no, mira, se está oscureciendo y es muy tarde, mejor que te quedes aquí con nosotros, acompáñanos para que comas. Jesucristo no necesitaba ni siquiera comer. La semana pasada en el Evangelio, cuando vio a los discípulos que estaban con la boca abierta, le dijo, cónchale, vale, no tendrán algo para ir para comer, que tengo hambre. Jesucristo no necesitaba comer, sino que necesitaba demostrarle a ellos que realmente Él se podía materializar, se podía condensar y podía estar con usted, así como se podía desmaterializar, algo un poquito difícil de entender. Entonces, lo invitaron a comer. Jesucristo realmente no necesitaba comer la comida material. Él nos vino a traer esa gran comida, ese banquete espiritual. Pero sin embargo, Él acepta. Y luego cuando se reúne con ellos y le sigue hablando al grupo, es bien importante que ellos se dieron cuenta, fue cuando Jesucristo tomó la comida y la bendijo. Cuando ellos se deja derramar ese Espíritu Santo sobre ellos, es que ellos realmente abren los ojos y se dan cuenta que es Jesús. Pero la Escritura también dice, o sea, solamente dice que se le desapareció. ¿Cómo se le desapareció? Bueno, esa es la gran incógnita. Todavía no sabemos realmente cómo, o sea, estamos en un estudio, no nos terminamos de aclarar, por eso yo utilizo la desmaterialización de los átomos. Jesucristo en ese momento, cuando ellos se dieron cuenta, se lo dijo. Pero algo también bien importante, que ellos iban de noche para Emaús y le pidieron a Jesús que se quedara y quédate porque ya es de noche. Pero cuando ellos vieron el milagro, ellos no les importó que fuera de noche. Ellos se volvieron corriendo nuevamente 11 kilómetros de Emaús a Jerusalén. Y cuando llegan de Emaús a Jerusalén, se consiguen con que los discípulos en Jerusalén estaban hablando de que Jesús lo habían visto porque se le había aparecido. Y entonces ellos le dijeron también, sí, a nosotros también se nos apareció, y esa es la buena nueva que nosotros le venimos. Y fíjate qué interesante, porque a partir de este momento vamos a encontrarnos con unos testigos. Los testigos de Jesús. Y para ser testigos se requiere de algo muy importante, justamente tener ese encuentro personal con Jesús. Fíjate que, bien lo decías tú, en el camino hacia Emaús, iban las personas y hablaban de un hecho y se encontraron con otras personas, pero hasta que no tuvieron ese encuentro real, person and person, como dicen por allí, donde pudieron contactarlo, donde pudieron cenar, así como decías tú, JJ, estar de tú a tú allí en ese momento, poder evidenciar una realidad, contactarlo, no pudieron predicar de esa realidad que es un Jesús vivo. Un Jesús con nosotros, un Jesús que camina. Fíjate que lo interesante de todo esto, de este camino hacia Emaús, que en este encuentro está un proceso de vida.
hay un proceso de vida para la conversión. Y ese es el mensaje que nos lleva a través de esta lectura. Esa conversión de unas personas que conocieron o han escuchado hablar de Dios, o han escuchado hablar de Jesús. Sin embargo, en ese caminar han requerido de escuchar la palabra y ver, contactar de que verdaderamente ese Jesús vive. Y con personas que dan testimonio de vida. Si no hay un testimonio de vida, no hay comunicación de ese Jesús vivo. Tuvieron que contactar al mismo Jesús para verlo caminar, verlo comer, escuchar la palabra que, como bien lo decías tú, JJ, estaba en el corazón y ardía en lo más profundo. Y ese es el comienzo de la conversión. Cuando nosotros en nuestra vida actualmente escuchamos hablar de Jesús, muchas veces en ese comienzo empezamos, como tú lo dices, a escuchar de algo de ciencia ficción, algo que está lejos de mí, que no logro contactar. Pero cuando comenzamos a tener ese contacto personal, a evidenciarlo, primero que nada con los testigos, empezamos a ver, aquella persona tiene algo diferente. Aquella persona afronta la vida de un modo diferente. Aquella persona sufrió por la muerte de un familiar, pero la afrontó de una manera diferente. Algo diferente hay en ella. ¿Qué hay en ella tan diferente? Que a pesar, en medio de la tempestad, en medio del temor, en medio del dolor, ella siente paz. Es algo que está allí, que está hablando, que grita aún en el silencio. Ese es el testigo. El testigo habla sin hablar, el testigo habla con su gesto, el testigo habla con su presencia, el testigo habla solamente con la actitud. Y es justamente esa actitud lo que empezó a convencer y empezó a formar la iglesia primitiva. Era tanto esa convicción de que Jesús está vivo entre nosotros, de que el Espíritu Santo se derrama y vive con nosotros, y que es nuestro orientador, es nuestro consolador, y no estamos solos. Que inclusive cuando se reunían, lo primero que hacían era ponerse en oración, pedir al Espíritu Santo que iluminara su pensamiento para poder tomar las decisiones. Fíjate que hay algo bien importante, que Jesús nos invita a todos a no ser precisamente como Tomás. Él nos coloca todos los ejemplos, pero nos colocó la semana pasada precisamente ese ejemplo. Aquí estoy, Tomás, mete las manos en mis manos, mete la mano en mi pie, mete la mano en mi costado, y para que puedas creer. Se le tuvo que presentar a los discípulos de Emaús para que los discípulos de Emaús creyeran. Se le tuvo que presentar a los discípulos encerrados donde ellos estaban para que ellos creyeran. Pero nos dice, dichosos aquellos que sin verme creen en mí. Correcto. Entonces el Espíritu Santo el Espíritu Santo cuando se derrama, nosotros sentimos la presencia de Jesús. Yo le coloqué en esta semana a un amigo un ejemplo, precisamente el que me corta el cabello, el peluquero, porque él es cristiano, y entonces la fuerza de Jesús es tan grande que él, cuando nos toca nuestro corazón, nosotros dejamos de hacer todo lo que nosotros estamos haciendo. Yo le digo a nuestro hermano Jesús, que anda con sus aparatos de televisión por ahí por la calle, nuestro hermano JJ con su carro, Rosa Mireille en su trabajo. De repente entonces yo le dije al peluquero, oye, imagínate tú, que es tan difícil seguir a Jesús, que no es absolutamente nada fácil, que tú ahorita tienes la peluquería llena y tú estás comprometido con toda esta gente, y entonces de repente pasa una persona que tú lo ves como un indigente, que pasa por la calle, por la puerta y está barbudo, tiene el cabello largo, no huele muy bien porque tiene tiempo que no se baña, porque no usa desodorante, porque en ese tiempo no se usaba desodorante y este tipo de cosas, y de repente te dice, así como llamó a Levi, y te dice, Guillermo, ese amigo mío, le digo, Guillermo, y entonces sí, sígueme, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. ¿Qué harías tú? Y entonces él me dice, cónchale, Johnny, la verdad es que no sé. O yo le preguntaría a mi hermano Jesús, mira Jesús, deja todas esas cámaras y sígueme. Llega esa persona, entonces uno se pone así como que, y esas personas realmente hicieron todo lo que Jesús le dio. ¿Pero por qué lo hizo? Porque en ese momento le tocó lo que se llama la conciencia crística, le tocó el corazón a esas personas. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de las personas dejan de hacer todo lo que están haciendo y realmente sigan a Jesús. Si van a hacer otra cosita, Rosa Mireille. Sí, fíjate, quería comentarle a nuestros hermanos y a ustedes de una situación que aconteció en estos días con una de las personas miembros de nuestra comunidad cristiana.
Para la gloria de Dios, bueno, mi hermana Margarita, ella vive aquí en Santa Fe. Ella sufrió un dolor muy fuerte por cuanto su hermano fue víctima de Lampa. Y bueno, venía de viaje a visitarlo y bueno, tuvo ese percance. Fue un momento terrible, terrible, porque la pérdida material de su hermano. Para la gloria de Dios, fíjense, por eso les comentaba, de que aquel que vive y tiene en su corazón la convicción de ese Jesús vivo, afronta la vida de diferentes formas. Por supuesto, como Jesús mismo lloró ante la muerte. Pero fue maravilloso cuando en medio de ese momento de dolor nos reunimos como iglesia, como comunidad cristiana, y comenzamos a orar, dándole gracias a Dios. Porque si bien es cierto, la partida material de nuestro hermano se hacía presente en ese momento, también era bien cierto, por convicción, nosotros tenemos la certeza y sabemos que nuestro hermano está en la presencia de Dios, vivo. Y no es un decir, sino una certeza, que se materializó en mi hermana en paz. Se materializó en mi hermana en una seguridad que aún ante el dolor de una pérdida material la llenaba de fortaleza para afrontar esa situación, cosa contraria de aquel que no tiene a Dios en su corazón. ¿Cuántas personas han sentido que han perdido la vida y quieren inclusive acabar porque partió un familiar? Otra experiencia fue la de nuestra hermana Marina, la hermana de nuestra hermana Marina. Sí, también partió al Señor. Donde partió al Señor. Y el encuentro fue muy hermoso. Su hermana llegó, le dio gracias a Dios por el momento compartido con su pareja. Le dio gracias a Dios por ese momento de entrega, por tener la oportunidad de estar allí a su lado y por la oportunidad que tienen de encontrarse en esa vida eterna. Amén. Todos sabemos que las personas que han partido de este mundo y por cosas han regresado nuevamente a su cuerpo, dicen que la experiencia más bella del mundo fue haber partido al Señor. Por eso le damos gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida volvemos con la segunda parte de su programa La Voz del Pueblo de Dios.